Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar los patrones moleculares asociados a los patógenos, los cuales son una diana imprescindible de reconocimiento de la inmunidad innata. Los objetivos de aprendizaje es que sepamos en qué consisten los patrones moleculares asociados a los patógenos, que podamos enumerar la especificidad del sistema inmunológico innato sobre estos patrones moleculares y que también entendamos que los patrones moleculares son los desencadenantes de la respuesta inmunológica innata y que es necesario para que se ponga en marcha la respuesta inmunológica adaptativa. Los patrones moleculares asociados a los patógenos son moléculas invariantes que están presentes en clases de microorganismos, por ejemplo, gram positivos o microorganismos gram negativos, o el grupo de micobacterias, hongos unicelulares encapsulados. Estos patrones moleculares tienen que cumplir funciones fisiológicas importantísimas. Por lo tanto, no deben estar sujetos a la variabilidad fruto de la evolución darwiniana que sufren las moléculas cuando sufren la presión inmunológica y tienden a escapar. Al ser esenciales, no van a ser posibles las mutaciones de la variabilidad que les harían escapar de la respuesta inmunológica. Es importante que sean invariables porque hay que tener presente que hay receptores codificados en el genoma, por lo tanto no van a variar, son fijos y que reconocen estos patrones moleculares. Los patrones moleculares asociados a los patógenos hay que tener presente de que están presentes tanto en patógenos como en microorganismos comensales, simbiontes, saprófitos que viven con nosotros. Son exactamente los mismos. De hecho, el nombre de PAM tendría que ser sustituido por MAMP. En vez de patrón molecular asociado a patógeno, se debía nombrar como patrón molecular asociado a microorganismo. ¿El por qué? Los microorganismos comensales, portando los mismos patrones reconocidos por el sistema inmunoinnato, no inducen la respuesta inmunológica, se basa justamente en que estos comensales no producen daño tisular, no generan DAMPs, no generan patrones moleculares asociados al daño tisular, que es la otra herramienta en la que se basa el desencadenamiento de la respuesta inmunológica. La respuesta inmune necesita tanto el reconocimiento del PAMP o MAMP como del DAMP a la vez. En el caso de que solo se dé uno, en este caso el PAMP, no se va a dar la respuesta inmune. Hace falta el PAMP más el DAMP. ¿En qué consisten estos patrones moleculares? Pues consisten sencillamente en moléculas orgánicas que forman parte constituyente de los microorganismos. Y esto los podemos tener tanto como ácidos nucleicos, como proteínas, como componentes lipídicos o carbohidratos de la membrana que recubre los microorganismos. Si hablamos de ácidos nucleicos, tenemos que tener presente que estos tienen que tener estructuras distintas a las nuestras. Por lo tanto, un ejemplo serían los RNA de cadena simple o de doble cadena que tienen ciertos virus o la capacidad de metilación de las islas CpG distintas de virus y bacterias de nuestros propios promotores génicos que inducen la expresión de los mismos. Como proteínas muy destacadas tenemos justamente las proteínas que confieren motilidad a estas bacterias, a estos seres unicelulares, como puede ser la pilina y la flagelina. Como componentes de la pared de recubrimiento de las bacterias tenemos tanto el LPS si hablamos de bacterias gram negativas como el ácido lipoteicoico en el caso de las bacterias gram positivas. Y como carbohidratos principalmente presentes en hongos unicelulares tenemos los glucanos y los mananos. Veamos algunos ejemplos. Empezando por el LPS, que hemos dicho que era justamente un componente importantísimo de la pared más externa de las bacterias gram negativas. Este LPS confiere una importante integridad estructural a la pared bacteriana
a la vez que la protege del ataque químico de proteínas que justamente forman parte de la inmunidad innata, una forma también de resistencia a las mismas. Asimismo, el LPS le confiere una carga negativa justamente a esta pared bacteriana. El LPS estructuralmente tiene tres partes. Por un lado tenemos justamente lo que denominamos el antígeno O, que no es ni más ni menos que una repetición de residuos de glúcidos, de carbohidratos. Luego tenemos el núcleo del oligosacárido, que es un oligosacárido que lo que hace es unir justamente el antígeno O al lípido A, que es la parte que está en contacto justamente con la membrana fosfolipídica y que consiste por un lado en disacáridos que tienen glucosamina y fosfato unidos a estas colas lipídicas. Otro PAM es justamente el ácido lipoteicoico, que es característico de las bacterias gram positivas, en las cuales por un lado distinguimos la membrana fosfolipídica plasmática o citoplasmática, como queráis. Juntamente encima tenemos la capa de péptido glicano. Bien, pues anclado a este péptido glicano justamente tenemos el ácido lipoteicoico, el cual está unido mediante puente de diacilglicerol a la membrana fosfolipídica. Bien, este peptidoglicano justamente lo que le confiere es una sensibilidad al ataque de enzimas como la lisocima, una enzima muy presente justamente en la saliva, o a los péptidos catiónicos o a algunos antibióticos como las beta-lactámicas, justamente que actúan sobre este péptidoglicano restándole viabilidad a los microorganismos. Otro PAM de bacterias gram positiva es, en vez del lipoteicoico, el ácido teicoico, el cual también lo tenemos unido a esta membrana fosfolipídica, pero aquí lo tendríamos justamente mediante enlaces covalentes distintos o también unido al péptidoglicano, como podéis ver en este caso mediante puentes del ácido N-acetilneuramínico. La función principal que juega este ácido teicoico es darle rigidez a la membrana y también con la alta carga catiónica de atracción que tiene, pues es capaz de unir iones como el magnesio divalente o el sodio monovalente. Y ya para terminar, otro ejemplo de PAM, en este caso PAM de hongos, de micobacterias, que es justamente el lipoarabidomanán, abreviado como LAM, que es un glicolípido que está presente en Mycobacterium tuberculosis principalmente y que le confiere virulencia. Es un factor de virulencia porque induce respuesta inmunológica y en algunos casos demasiada respuesta inmunológica que puede llegar a ser dañina. Es un componente importante de esta pared bacterial de las micobacterias y que justamente tiene un papel protector porque es capaz de actuar en contra de los receptores scavenger, que lo que hacen es justamente inducir la fagocitosis mediada por polimorfonucleares o por macrófagos. Bien, en conclusión, los PAM son moléculas invariantes que se encuentran tanto en microorganismos patogénicos como microorganismos comensales o microorganismos ambientales, y que tienen, los PAM se basan justamente en cualquier estructura orgánica de los mismos, tanto ácidos nucleicos como proteínas, como carbohidratos o lípidos componentes de la membrana plasmática o del peptidoglicano de bacterias gram positivas o gram negativas, por ejemplo. Los PAM tienen que tener funciones fisiológicas importantes para no ser variables o convertirse en moléculas invariables y que sean fruto de reconocimiento de los receptores codificados en el genoma, como brazo de la inmunidad innata. Espero que esto sirva de ayuda.